Hay quienes tienen conocimiento y aquellos que tienen comprensión. La primera requiere de memoria, la segunda requiere de filosofía. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, doctor Eduardo González y Pierro. Ahora, bueno, me cedo la palabra a mí misma, porque Vania me pidió que la dejara al final por el contenido de su presentación y a mí me pareció que era lo adecuado. Bueno, mi nombre es Gloria Cáceres Centeno. El nombre de mi ponencia es ¿qué es lo que evaluamos? Para que quede en la grabación, estamos en el 9 de diciembre de 2024, porque luego tenemos grabaciones, ya está al aire. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, intentaré, si alguien me toma el tiempo, se los voy a agradecer. 20 minutos, sí, para no estar atenta al... Gracias, Lalo. Bueno, mi participación, ahí está la presentación, tiene tres partes. La primera es hablar un poquito de qué es lo que dice el plan de estudios en la parte de evaluación de las materias. Ya Marcos Edgardo habló de la parte que viene más adelante en el plan de estudios. Después quiero hablar un poco de la teoría de Jacques Delors, que de alguna manera también ya lo abordó la maestra Laura Antonia, pero tiene otros componentes. No me voy a detener tanto para no repetir. Y finalmente una invitación al diálogo y al análisis de cómo esta teoría nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica docente. Bueno, empiezo diciendo, no se puede crear un plan de estudio sin que se inscriba en un marco institucional del que se deriva una normativa, una concepción pedagógica, unos principios éticos de lo que es la enseñanza y una visión de las pretensiones que se espera alcanzar. Ya varios docentes en las mesas anteriores han hecho referencia a los aportes importantes de la fundamentación del programa y de sus propósitos. Yo solo mencionaré brevemente a su formación humanística, lo que impacta directamente a la propuesta de este plan de estudios. En la primera parte del documento, en el Plan de Desarrollo Institucional 2030 de la Universidad Michoacana, se plantean tres ejes fundamentales de atención: la formación científico-tecnológica, la humanística y la responsabilidad social, en donde se pone especial énfasis en el segundo eje, el del humanismo. Cito, este segundo eje de la formación humanística plantea formar en las estudiantes y los estudiantes un criterio adecuado para tomar decisiones profesionales que incidirán directamente en la sociedad. Criterio que requiere de elementos que van más allá de la formación científico-tecnológica y que apuntan al eje de la responsabilidad social de quien egresa de la Universidad Michoacana. Es preciso, cierro cita, es precisamente en este eje donde incide propiamente la formación del estudiante de filosofía y que, como se indica, además se dirige a la reciente creación del eje de responsabilidad social. Es algo que apenas estamos como desarrollando en todos los niveles, en todas las carreras. Por ejemplo, en el modelo educativo nicolaita se atienden algunos objetivos contenidos en dicho plan de desarrollo. Se plantea formar ciudadanas y ciudadanos que sean responsables, sensibles con el bien colectivo y a la vez capaces de insertarse con éxito en cualquier contexto local, nacional o internacional. Es decir, formar personas respetuosas de la diversidad cultural, sexual, religiosa y una disposición activa para la crítica y el trabajo colectivo. También se proponen algunos contenidos transversales como los siguientes: pensamiento crítico, pensamiento complejo, creatividad, autonomía, divulgación y difusión del conocimiento, formación para la vida y formación docente. Ahora bien, cierro la cita. La pregunta es,
¿cómo se integran todos estos criterios de la reforma en la reforma al Plan de Estudios de Filosofía? ¿Y cuáles son los indicadores para evaluar en la práctica docente? En la malla curricular se hacen algunas propuestas generales en cuanto a la evaluación, que es el tema que nos ocupa en esta mesa. De acuerdo a la currícula establecida en el documento que nos ocupa, se dividen por áreas, por ejes de formación y la tipología de las materias. A cada tipo de materias se propone una forma específica de evaluar, como se expone en el siguiente cuadro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, no me voy a detener mucho en esta, simplemente para ubicarnos en el mapa, pero tenemos aquí el eje formativo, el área formativa básica, con dos ejes, el informativo y el eje técnico-metodológico, que son las materias A, B y C en el primero y F en el segundo, y ahí vienen las formas de evaluar. Ahorita no me voy a detener en las formas de evaluar porque lo vamos a retomar. La siguiente, por favor. Luego, el área de formación especializada, con el eje formativo, el seminario de autores, y el eje técnico-metodológico con los talleres de investigación. Bueno, y en el anterior está el seminario de filosofía también. Entonces, tenemos estos dos ejes con 3 tipos de materias. La siguiente, por favor. Y la última área, que es de formación optativa abierta, que tiene las materias G y H, pues que son las terminaciones que se habían propuesto, las 4 terminaciones que eran investigación, educación y animación cultural, y la última era como asesoría filosófica. Bueno, y ahí vienen las formas de evaluación para cada tipología de materias. La siguiente, por favor. Bueno, sí. Ahora voy a explicar la teoría de Jacques Delors. En la segunda parte, un momentito. Dice, cuando hablamos de educación en general, un referente obligado es el informe Delors, mejor titulado como La educación encierra un tesoro. Este informe se ha puesto en práctica en currículos y programas educativos de todos los niveles en prácticamente todo el mundo. La UNESCO presenta este informe con la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en el que se analizan las dificultades que enfrenta el sistema educativo frente a la complejidad cambiante de nuestros contextos. Con esta propuesta se pretende edificar los pilares de la educación, lo que supone cambiar de modelos de educación. De una educación tradicional edificada principalmente dentro de los muros de un establecimiento a un modelo social de educación abierta a la comunidad, que reconoce que el aprendizaje se da fuera de las murallas. Bueno, esta es una cita de Díaz. Esto marca un hito en la transformación del ámbito educativo, ya que enfatiza en la naturaleza de saberes diferentes como constitutivos de la formación de individuos. El aprendizaje no solo toma en cuenta los conocimientos impartidos, sino también la forma de apoderarse de los saberes básicos que toda persona requiere. Delors nos dice, y cito, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Laura Antonia ya habló de estos 3 primeros y me voy a remitir sobre todo a los 2 segundos, que son los que no tienen otra acepción de lo que Laura Antonia nos comentó, y los 2 primeros, pues ella ya lo dijo de una manera magistral. Bueno, Delors retoma estos conceptos de los significados de los antiguos griegos. Dice teorein, que quiere decir aprender a conocer,
poiesis, aprender a hacer, praxis, aprender a hacer y politía, perdón, y aprender a hacer politía. Es decir, aprender a vivir juntos. Bueno, entonces aquí defino más o menos, según este autor, lo que son estos tipos de aprendizaje, y me voy a remitir a los dos últimos para cortar también un poco el tiempo. Dice, aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. Y cito a Delors. Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Es desde la escuela donde se puede favorecer la idea de enseñar la no violencia, aceptando la alteridad de una actitud más empática. Esto no lo dice textualmente él, sino que yo lo tomo de lo que él está planteando, en oposición a la discriminación, el racismo o la violencia de género. Convertir en respeto con el otro en condiciones de igualdad. Convivir, en respeto con el otro en condiciones de igualdad. Y cito, dice, el descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo. Una estrategia para favorecer este aprendizaje es formular objetivos y proyectos comunes en un ambiente de cooperación, organizando actividades deportivas, culturales en grupo, proyectos cooperativos, acciones humanitarias, prácticas entre docentes y estudiantes para estrechar lazos de solidaridad, que es un poco también lo que estaba planteando la maestra Laura Antonia, pues con todo el proyecto que tiene ella de sus estudiantes de servicio social, que tienen actividades tanto en preparatorias, cafés filosóficos y otro tipo de actividades que nos acercan a la comunidad y a la convivencia. Luego, el otro eje, el otro pilar sería aprender a ser, y que va un poco en el sentido de lo que estaba diciendo el doctor Eduardo González Di Pierro. Y cito a Delors, la educación debe contribuir al desarrollo, él pone global, yo pongo integral de cada persona. Es decir, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad, que le permita un pensamiento autónomo y crítico para elaborar un juicio propio, dotar a cada cual de fuerza y punto de referencia intelectual pertinente que permita comprender el mundo que les rodea y comportarse como elementos responsables y justos. Más que nunca, la función esencial de la educación confiere a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud. Estos 4 pilares deben ofrecer a los jóvenes y las jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación en muchos sentidos, ¿no? Desde estética, artística, deportiva, científica, cultural y social, donde la escuela deberá recuperar más que lo utilitario, lo cultural. Hasta ahí la segunda parte, y la tercera parte pues ya es preguntarnos qué tan pertinente es incorporar otro tipo de aprendizajes o saberes para la enseñanza de la filosofía a nivel superior. Ello nos da pie para analizar las posibilidades y la conveniencia de incluir en la formación de estudiantes una verdadera reforma educativa que va más allá de prepararlos para la obtención de conocimientos, competencias y habilidades. O sea, no porque esto sea malo, estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Di Pierro, pero no es suficiente, sino más bien pensarlo desde una perspectiva para la vida y, por supuesto, para la vida laboral. Si bien toda esta reforma inicia, estamos hablando de evaluación y obviamente empieza desde la planeación y las estrategias didácticas de las cuales la doctora Vania nos va a hablar, ligando, digamos, tanto las estrategias como la evaluación. Aquí yo solamente voy a hablar de la evaluación, que es el tema que nos ocupa.
Entonces, la siguiente, por favor. Si nosotros revisamos en este cuadro el tipo de materias y lo que se propone para evaluar, están pues las competencias, los comentarios críticos, reportes de lectura, cuestionarios, exámenes, participación en clase y elaboración de contenidos virtuales en las materias A, B y C, pues que en realidad el aprendizaje que se está evaluando aquí es el del conocer y el hacer. En las materias D y E, pues igual participación continua, un ensayo final que muestra el desarrollo de las aptitudes, análisis, reflexión crítica y argumentación filosófica, también está en conocer y hacer. Las F, participación del estudiantado en las diversas actividades del curso, realizando los ensayos, tareas, prácticas y contenidos virtuales. Digo, aquí ya en algunos casos, y esto me parece algo muy favorable, que se habla de los contenidos virtuales porque es una de las observaciones que nos hicieron en la autoevaluación, donde no estamos aplicando ni utilizando a favor, digamos, del aprendizaje, pues las tecnologías de la información o las IA. Las materias G son también evaluación constante a partir de la participación en actividades profesionales especialmente diseñadas para que el estudiante desarrolle los conocimientos y habilidades deseables en cada uno de los perfiles profesionales. También conocer y hacer. 5 minutos. Y en fin, la última, la participación en clase, elaboración de reportes y comentarios de textos y actividades dirigidas, estimulando la movilidad e interacción con alumnos y alumnas, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras en diversos espacios académicos. Aquí no solamente se está evaluando el aprendizaje de conocer y hacer, sino también el de convivir. Pues como vemos, solo las materias de tipo H pertenecen a este rubro que tiene que ver con el convivir. Y esto explica y se hace patente en las críticas que he escuchado en algunas de las participaciones que han presentado en estas jornadas de filosofía y educación, lo que me ilustra y me anima a sugerir algunos cambios fundamentales en nuestra práctica docente. Si queremos atender con honestidad sus señalamientos, pues tendremos que hacer muchos cambios. Esto me hace recordar lo que escuché hace tiempo de un pedagogo español que decía: somos docentes del siglo XX con métodos de enseñanza del siglo XXI, del siglo XIX y con alumnos del siglo XXI. Entonces, pues eso nos invita a reformular nuestras prácticas, ¿no? Bueno, aquí lo que yo pido es que reflexionemos sobre cuáles son los criterios de evaluación que aplicamos en nuestros estudiantes. Si se piensa que solo en evaluar el conocimiento, pues entonces quizás estemos formando a entes que deben acumular solo conocimientos y dejamos de lado otros aprendizajes que son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, como es el de la convivencia y el de recibir el apoyo para desarrollar el potencial de su ser, que es un poco lo que decía aquí el doctor Di Piero, ¿no? Y aquí cito a Delors, dice: mientras que los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esta concepción debe buscar inspiración y orientación la reforma educativa, en la elaboración de programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas. Cierro cita. Si queremos que el nuevo plan de estudio tenga el triunfo que todos esperamos, tenemos que empezar por plantearnos una autocrítica, que también ya lo han planteado en esta mesa varios de mis compañeros. Una autocrítica constructiva sobre cómo estamos llevando a cabo nuestra práctica docente. Yo, pues por lo que he escuchado, hay que romper con la dinámica de la pedagogía del silencio, como decía la maestra Adriana Mendoza en su ponencia, que tenemos años de criticar la educación bancaria, pero en la práctica difícilmente cambia la idea de la cátedra. Y no porque sea mala en sí la cátedra, sino que deja poco espacio para el diálogo y la participación del alumnado. Habría que pensar mejor
en una democratización de las inteligencias, como decía el doctor Juan Cuamba, y cultivar la extraña singularidad de cada persona. Pensar el aula no como un espacio solemne y acartonado, sino con la ilusión de propiciar el encuentro y enseñar como en un laboratorio, como lo hacía Deleuze, como nos lo comentó la maestra Laura Malagón. Abordar las clases ya no pensando en los temas, sino en los problemas, las preguntas y las fisuras, como bien advertían la maestra Socorro Madrigal y Juan Cuamba. Tenemos que pensar de forma colegiada cómo recoger todo lo que se ha dicho en estas jornadas, que dicho sea de paso no es cosa menor. Si queremos que la educación esté basada en los estudiantes, tenemos que atender los reclamos que han expuesto, como esta tendencia a la soberbia o a la altanería que va increciendo conforme avanzan los semestres. Ese es el ejemplo que aprenden en gran medida de sus profesores. Se habla mucho del diálogo, pero en la práctica se ofrecen pocos espacios para dialogar con los y las estudiantes fuera de clases. Y no solamente atender a lo que aquí se ha dicho en estas jornadas, sino tomar en cuenta las evaluaciones que realizan los y las estudiantes en el CIA, que también ya se mencionó, y esto nos da precisamente un buen pulso de lo que estamos haciendo. Recordemos que la evaluación va en ambas direcciones, y también ya lo habían mencionado, y ya es tiempo de tomar en serio los comentarios que ahí se vierten por los estudiantes en el CIA. En fin, no me es posible mencionar todo lo que he aprendido a lo largo de estas jornadas, pero me emociona mucho ver la participación honesta, sensible y comprometida de todas y todos los que han participado. Y toda la organización y la disposición que ha habido, pues desde el planteamiento de hacer estas jornadas, que por lo que veo y todos hemos comentado que ha sido muy afortunado. Y pues nada más quiero dar mi más profundo agradecimiento por su presencia y espero que sigan abriéndose estos espacios de diálogo franco. Gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra para cerrar con broche de oro con la doctora Vania Isabel González Nambo, y su ponencia se titula Evaluación de las distintas habilidades que debe desarrollar el estudiante de la licenciatura en filosofía. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos y los que nos están viendo por allá en casa. Yo voy a leer para no distraerme tanto. Me toca cerrar esta sesión, estoy muy contenta. Bueno, hoy en la mañana terminé mis exámenes semestrales en la preparatoria donde trabajo y me preguntaban mis muchachos, maestra, ¿y usted dónde estudió? Y volteo y le digo, yo soy producto de la educación pública, no me fue tan malo, ¿sí? Bueno, introducción. En el presente escrito pretendo comentar cómo podrían evaluarse las distintas habilidades que deberían desarrollar los estudiantes mencionadas en la jornada 3. Debemos tomar en cuenta que nuestra facultad gira en torno a la filosofía de la cultura, motivo por el cual nuestra actitud frente a la disciplina es abierta, flexible, desde los temas que cubrimos, los estilos de escritura, hasta las otras disciplinas con las que decidimos relacionarnos. Es así que la evaluación que podemos ejercer en el nuevo programa de estudios puede ser variada y flexible, tomando en cuenta que, además de la propagación de la filosofía, también nos encontramos en un proceso de capacitación de futuras generaciones de filósofas y filósofos, quienes deben conectarse con el mundo exterior y pueden contribuir a generar cambios de cosmovisión en nuestra sociedad. Por lo anterior, estableceré algunas propuestas que podríamos hacer a nuestras evaluaciones. Primer punto, la evaluación. Desde las posturas que nos ha dado la pedagogía, existen 4 fases de la secuencia didáctica. Un inicio, introducción y orientación preliminar. Un desarrollo, desahogo del conocimiento y ejecución de la actividad. El cierre, conclusión de la actividad y aseguramiento del aprendizaje significativo. Y por último,
La evaluación, sin entrar en mayores detalles, quién la realiza ni cuándo. En general, la evaluación. La evaluación se vislumbra como una corroboración del cumplimiento de los objetivos en vistas a generar un valor de reconocimiento del trabajo desarrollado. Es un indicador. Para los parámetros que ya han sido mencionados, nuestra propuesta de plan de estudios tiene de base un contexto político, económico, social, laboral y hasta antropológico o histórico. Esto significa que la evaluación no es al azar, sino que está situada sobre bases bien específicas que no podemos perder de vista y que también deben explicitarse. Por lo anterior, la primera recomendación es que se comenten los criterios de referencia a los estudiantes para obtener una evaluación adecuada. Este proceso sería reforzado si, como ya se ha hecho en la facultad, se decidiera por academias. Adicionalmente, a esto podría usarse provechosamente el tiempo dedicado a los cursos propedéuticos y de inducción, asignando tiempo concreto a la detección de problemas como las mencionadas en la jornada 3. Posteriormente, esta información se transformará en un diagnóstico y dicho registro se enviará a las carpetas correspondientes a la coordinación de tutorías para que la información estuviera disponible para el tutor, quien llegaría con una base sólida y verificable del estatus de los estudiantes que estarán a su cargo, información que también serviría para los profesores que recibirían a los nuevos ingresos y determinar de esta manera las evaluaciones más idóneas de acuerdo a la realidad. Segundo punto, evaluación de las distintas habilidades que debe desarrollar el estudiante de la licenciatura en filosofía. Se debe asignar un objetivo explícito en las indicaciones de los ejercicios a evaluar y en caso de que esto no sea posible, por lo menos un trabajo de referencia, de ejemplo, para que el alumno esté en posibilidad de rastrear patrones y replicarlos, puesto que la lejanía académica en el sentido de averigua cómo se hace, ya no es viable, menos cuando hay muchas formas de hacer las cosas. Pues si dejamos la opción abierta y luego no obtenemos lo que queríamos, se generarán problemáticas. Retomando lo dicho por la maestra Socorro Madrigal y el doctor Carlos González Di Pierro, las didácticas o maneras, las vías para enseñar, deben provenir del mismo grupo que las implementa, las cuales no son inamovibles, sino flexibles y adaptables a necesidades, tiempos, objetivos, materiales disponibles y demás. No se trata de generar cosas completamente nuevas, sino de complementar donde sea necesario y agregar lo que sea posible, sin perder de vista la panorámica planteada como marco para el establecimiento del nuevo programa de estudios. A partir de aquí me atrevo a hacer algunas sugerencias. La siguiente, ahorita. Habilidades del lenguaje. Dentro de las opciones de evaluación, algunas opciones serían de la mitad hacia abajo, por favor. Comentarios críticos, reportes de lectura, ensayos, paráfrasis, entrega de notas, síntesis, resúmenes, reseñas, monografías, exposiciones, mesas redondas, debates, ejercicios de oratoria y en general todo tipo de trabajos escritos y orales. Muchas de las anteriores son practicadas en la facultad desde antaño. Todas ellas pueden tener una guía común y aquí estaría el apoyo y la sugerencia en una rúbrica, en vistas a establecer patrones de referencia que sirvan de guía tanto para el docente como estudiantes y que estemos en la misma sintonía. Una rúbrica de evaluación es una guía corta, clara, a manera de tabla, que establece indicadores de aspectos a evaluar en los que se establecen los puntajes de valor. Lo ideal sería entregarla a los estudiantes junto con la asignación, incluso antes, para que se visualicen qué deben hacer para obtener una buena nota. Los criterios deberían ser bien claros. ¿Te molesta, Víctor, por favor? Tener un puntaje justo y adecuado para que ni el estudiante tenga oportunidad de negociar, ni el profesor se complique pensando qué calificación poner. En una rúbrica establecemos, checamos por favor de manera vertical. Por ejemplo, aquí esta es una rúbrica que yo uso para evaluar ensayos en la preparatoria. Estructura, formato, contenido y referencias, ortografía, signos de puntuación, fluidez, coherencia, extensión,
diagnóstico y al final calificación total, separado en 4 rubros o posibilidades, desde cuándo se logre el 100% y cuándo sería un soberano fracaso. El momento de entregar esto, el alumno tiene entonces ya un patrón de referencia. ¿Quieres tener una buena nota, cumplir con los criterios y hacer un buen trabajo? Esto es lo que debes cubrir. Decía, no da oportunidad de negociar porque ahí va marcando uno, y a mí lo que me ha pasado con estos, no llegan a decir, oye, pero es que tengo 20 faltas de ortografía, pero cuéntame 5. No, ahí están. Más bien llegan a pedir otro trabajo porque saben que el criterio está establecido, lo pueden corroborar, y esto también le ahorra tiempo al profesor. La rúbrica puede extenderse a otros tipos de ejercicios, incluidas las propuestas del profesor Raúl Garcés, como la narración de acontecimientos importantes, interpretación del sentido del texto, explicitar pensamientos, escribir un diario filosófico, los diálogos ficticios entre personajes filosóficos, e incluso se pueden abarcar los distintos procesos en el aprendizaje de la elaboración de escritos y no dejar todo un solo trabajo, sino distribuir la calificación. La que sigue, por favor. Este también yo lo he utilizado en la preparatoria en ensayos para enseñar a escribir de primer semestre. Lluvia de ideas, jerarquización de ideas, lista de referencias a usar. Esta primera parte del trabajo me ayuda a evitar el plagio. Si no tienes comprobación de las notas de dónde salió tu información y me entregas algo distinto, ese trabajo no sirve, no tiene el sustento. El trabajo final, checar la estructura, signos de puntuación, ortografía, coherencia, presentación. Las rúbricas permiten con mucha flexibilidad establecer los criterios que nosotros determinemos, puntajes específicos, y nos ahorra mucho tiempo. Al momento de establecer estos puntos de referencia, bien puede que el estudiante no esté conforme con la calificación asignada, pero no tendrá dudas de los fallos cometidos, pues la rúbrica tanto establece puntos de referencia como sirve de retroalimentación, lo que podría ahorrar tiempo al docente en la cuestión de indicar notas que el estudiante deba considerar para trabajos posteriores. Habilidades actitudinales. Esta categoría marca el contacto con los otros, ya sea dentro o fuera del contexto áulico. Tenemos en este rubro una categoría que bien podríamos haber tipificado como valores. ¿Cómo se pueden evaluar los valores? Dependiendo de la elección del profesor, habría otras opciones más en las que no necesariamente se haga mención explícita de los valores a evaluar, pero sí acciones en las que se reflejen. Podríamos hablar del diálogo y medirlo en términos de fluidez, conocimientos usados en el desarrollo, aplicación de la paciencia, apertura, escucha activa y otros aspectos. También se puede incluir la clase que los estudiantes preparan para sus prácticas de didáctica de la filosofía. Acaba de llegar la maestra Coco, donde se organiza una clase y después, tengo entendido, el estudiante hace una evaluación de cómo se sintió frente al grupo, además de reflexionar también sobre la preparación de su clase, a lo que se podría adjuntar la evaluación del docente presente sobre el desenvolvimiento del expositor, si contestó las preguntas que le hicieron los alumnos, su actitud para con los presentes, cómo manejó el estrés del momento, etc. Incluimos las propuestas del profesor Garcés. Aprender a escuchar, dialogar sobre los afectos, interactuar, compartir, festejar y celebrar, politizar y socializar, multiplicar y diversificar las acciones, las experiencias, punto que es indiscutible en esta facultad, pues hemos visto en el último año cómo los estudiantes tienen esas habilidades bien despiertas al grado de solicitar espacios para desarrollar sus propios proyectos, sus posturas y sus valiosas propuestas. En este sentido, solo falta indicarles de manera formal los procesos a realizar a partir de generación de oficios, a dónde dirigirse, cómo buscar estrategias para abrir vías a futuros proyectos, pues esto ayudará a que se abran camino más allá de la facultad. Y además, un ejemplo muy claro, que en estas jornadas se ha abierto espacio para egresados y estudiantes de la facultad. De acuerdo a lo que el docente quiera, se pueden generar formatos concretos. Enseguida, el que sigue, por favor, exhibo uno del compañero Rafael Guerrero Reyes, quien hace gestiones para que la maestra Laura Antonia pueda ir a propiciar los cafés filosóficos y las charlas. Aquí en este formatito, si ustedes pueden ver, chequemos rápido las preguntas, son criterios de medición, pero esa medición
no va de por medio con un número, sino específicamente qué te interesa saber y tiene que ver con esta cuestión de la convivencia con los demás. 1. ¿Has escuchado la palabra filosofía antes de esta actividad? ¿Sí o no? 2. ¿Crees que el café filosófico te permite acceder y procesar información para generar conocimiento y comunicarlo a otros? ¿Sí o no? ¿Consideras que esta actividad te permite analizar las cosas de manera diferente a lo que estás acostumbrado? Mucho, regular, poco. 4. ¿Cuál es tu opinión sobre el café filosófico? ¿Los hizo razonar? ¿Fue una experiencia interesante? ¿Les gustó el tema? ¿No sabían o no contestaron? 5. ¿Te gustarían más actividades de este tipo durante el semestre? ¿Sí o no? Formatos como estos miden la efectividad de lo presentado. Se aplican valores, aunque no lo dice directamente, como la honestidad, la sencillez, la preocupación por la opinión del otro, aunque no lo diga tal cual. Los estudiantes podrían establecer valiosas conexiones con temáticas que no forman parte del bagaje recurrente de la facultad, incluso bajo formatos de video en donde exploren temas polémicos o difundan el trabajo hecho en la facultad, como lo han venido haciendo recientemente, al que solo falta una medición o evaluación correspondiente para que los estudiantes tengan un punto de referencia. C. Habilidades abstractas o teóricas. En esta parte se puede realizar una multitud de actividades, las cuales ya se practican en la facultad desde hace décadas, pero que ahora se hace necesario manejar de manera consciente y dejando vestigios. Se pueden analizar textos, lo cual es de lo más común en la facultad, cuya evaluación puede gestionarse a través de cuestionarios, discusiones, ensayos, ponencias, juegos de roles, representaciones, verificación de argumentaciones, planteamiento de hipótesis, elaboración de preguntas filosóficas, exhibición de conclusiones, plenarias, cuadros, esquemas, mapas mentales y mucho más. La siguiente, por favor. La que sigue es un ejemplo. Yo mayormente trabajo en preparatoria y ahí hay que decirles a los chiquillos hasta por qué tienen que dar 2 pasos. Es así que me ven la necesidad de dejar criterios muy claros qué vas a hacer y por qué. Y como los muchachos de primer semestre, que son con los que yo trabajo, pues vienen egresando de la preparatoria, es una forma de que no quede, digamos, el abismo para que caigan en el vacío, sino qué vas a hacer y cómo. Este es el ejercicio 4 del seminario Sócrates, la oralidad de la filosofía, y el trabajo se llama Ética Socrática. Tema: las temáticas socráticas en torno a la conducta humana. Objetivo del ejercicio: identificar la directriz socrática que guiaba el análisis de la conducta. Habilidad: análisis, síntesis y reflexión. Lee el texto 7, etcétera. Elabora un esquema o mapa mental del contenido o 15 preguntas filosóficas a escoger. Eso también es importante. No solamente se entrega un ensayo, sino ofrecer varias opciones. El que sigue, por favor. Este también es el ejercicio 6 del mismo seminario. Temas socráticos. Objetivo del ejercicio: contemplar los aspectos y aportaciones más relevantes del quehacer socrático. Habilidad: análisis, jerarquización, lógica. Arma un cuadro o esquema del tipo que prefieras, sinóptico, columnas, araña, libre, en el que relacione los conceptos principales de este pensador. Puedes usar las que desees de la lista o agregar otros, y enseguida vienen todas las palabras revueltas que ellos van a tener que clasificar, seccionar, organizar, y previo a esto tuve que hacer una serie de ejercicios lógicos aplicando la ley de a mayor comprensión, menor extensión a la inversa, para que ellos vieran más o menos cómo organizar. Habilidades de estudio. Aquí entran la elaboración de bitácoras, realización de diarios, creación de notas personales, líneas de tiempo, álbumes, ejercicios de comprensión lectora, cuestionarios, verificación de interpretaciones, utilización de registros de información como paráfrasis, síntesis, resúmenes, cuadros, esquemas, notas mixtas, comentarios, así como la aplicación de test para identificar estilos de aprendizaje y modalidades de estudio en colaboración con otras áreas de la universidad. Hay un departamento que nos podría apoyar. Aquí no puse ejemplos, y lo que me viene a la mente: hay un estudiante de tercer semestre, Luca Virrueta, es del turno vespertino. Él estuvo conmigo un año antes de llegar aquí,
y su manera de estudiar cargaba una libretita, de hecho llenó 2, ya va por la 4ª aquí, y al término de clase entregaba sus notas, comentarios y chorrocientas mil preguntas. Habilidades docentes. Aquí tenemos el acercamiento a la actividad laboral. Cuando tenga lugar la asignatura de didáctica de la filosofía, la maestra Coco nos podrá comentar un poco en un rato. Como ya es costumbre, tendrá que diseñar una clase específica a la situación que se asigne en su momento, como semestre, duración, posible evaluación, entrega de reportes para verificar el desarrollo de la actividad. Este aspecto abarca la elaboración de ejercicios que pueden ir desde cuestionarios, exámenes, notas de clase o material didáctico, diseño de estrategias para abordar los contenidos temáticos, selección de material, calendarización de actividades, etc. El siguiente es un ejemplo, este es el último ejercicio que los muchachos del seminario de Sócrates van a tener que entregar el próximo jueves. Este comento se incluyó en el seminario de Sócrates después de haber tomado el diplomado con la maestra Coco de Filosofía Aplicada. Muchas gracias por recibirme. Se incluyó en el curso una última unidad para ver cuáles eran las repercusiones socráticas y se incluyó lo de Filosofía Aplicada. Primero está las indicaciones generales, trabajo 14, filosofar como Sócrates. Tema, la influencia de Sócrates en la posteridad. Objetivo del ejercicio, organizar un ejercicio de filosofía aplicada. Habilidad, análisis, síntesis, organización, reflexión y proyección. Lee el índice de Filosofar como Sócrates, Introducción a la Filosofía Aplicada de Óscar Brenifier, solo el índice. Ahí se establecen diferentes ejercicios de filosofía aplicada y dentro de qué rubro poblacional se puede aplicar: niños, adolescentes, adultos. Elige una sección y después plantea un ejercicio. Para esto sigue los siguientes pasos. 1. Establece con qué grupo de personas te gustaría trabajar. Grupo elegido, niños, adolescentes, adultos, etc. 2. Elige el tema que te gustaría desarrollar. 3. Piensa con qué material te gustaría trabajar. Puedes pensar en una película, un cuento, documental, una obra como pintura, monumento, edificio, etc. Analizar y anotar los materiales que usarían. 4. Describe la mecánica de cómo realizarías tu ejercicio, pero no olvides usar la pregunta dentro del ejercicio, aunque no lo anotes en tu trabajo. Procedimiento. De preferencia establece pasos bien diferenciados, primero, segundo, tercero, etc. Y el que sigue, por favor. Ese es el ejemplo que yo les puse. Grupo elegido, sección 02 de la Facultad de Filosofía, tema autoaceptación. Materiales: cortometraje El Circo de la Mariposa, el ejercicio de opción múltiple, práctica mayéutica, ¿por qué debo aceptarme a mí mismo? Procedimiento. Primero, proyección del cortometraje. Segundo, pediré una síntesis del material, opiniones. Tercero, resolver el ejercicio proyectado en el pizarrón. Y cuarto, anotaré la pregunta y comenzaremos la práctica mayéutica. Para cerrar, consideraciones finales. Para que el proceso fructifique, se hace necesario el seguimiento a través de reuniones de grado para decidir o definir las distintas formas de evaluación. Así, es imprescindible valorar y elegir las variadas habilidades que contribuyan a una formación más completa y fortalecer distintos flancos para cubrir de manera efectiva el perfil de egreso anunciado. Bajo la nueva propuesta de programas de estudio de la facultad, el papel del tutor es fundamental, pues será el guía del estudiante para poder armar su programa a conciencia y de forma adecuada. No obstante, es digno de notarse que muchas de las propuestas que se pueden hacer sobre la evaluación ya se han venido practicando en la facultad desde hace décadas, solo que ahora se requiere un trabajo consciente, por lo cual lo que falta es solamente agregar la explicitación del trabajo a realizar, los objetivos y, de ser posible, ampliar nuestra gama de actividades de evaluación e incluir dentro de esta la formalización de actividades que ya se realizan pero sin fines de calificación, como las discusiones al interior de las clases e investigaciones alternas que los estudiantes vayan realizando mientras duran los cursos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Vania y al doctor
Di Pierro por su participación. Ahora vamos a pasar a las preguntas, comentarios que quiera hacer aquí el público asistente. Gracias, sí, doctor. Hola, otra vez yo. Yo quisiera dar 3 comentarios porque creo que, bueno, desconozco si se tiene contemplado y creo que sería algo muy, muy beneficioso. Yo considero que la facultad carece de un canal de comunicación con todos los miembros que le integran eficiente y creo que es vital para que el trabajo tan extenuante que se está haciendo tenga un mejor desempeño. Pienso ahorita que a lo mejor se pudieran estandarizar algunas cosas, como por ejemplo que los avisos siempre se publicaran a la misma hora, que sepamos por ejemplo que todas las actividades que se van a hacer en el Auditorio María Zambrano se publican los lunes a las 9. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hubo muchas actividades a las que yo quise haber participado y por haberme enterado tarde de ellas, no pude hacer la planeación de mis tiempos para asistir. Por ejemplo, también considero que si algunos profesores se quisieran apoyar de estas actividades que hacen otros profesores, a lo mejor si a alguno se le complica un poco algunas estrategias y se quiere apoyar en alguna presentación que vaya a hacer, por ejemplo, la profesora Vania, pero al no conocer o al no haber esta comunicación eficaz, pues ese apoyo se pierde. También quisiera, había pensado en que, bueno, se me hace algo absurdo pensar en que se entregue una planeación de las actividades que se van a tener, ¿no?, en el semestre. Creo que ya no es necesario más planeaciones, pero a lo mejor que exista la posibilidad de que se establezca algún periodo para hacer ese tipo de actividades. No sé, que las actividades se van a hacer al final de cada mes o los días miércoles, por pensar en algo, para que así, bueno, ya todos vamos a estar enterados, pero aparte sabemos que dentro de lo que cabe, ese tipo de actividades van a estar en ciertos días y a lo mejor ya puedo hacer algo, ¿no? Si yo sé que todos los viernes el Instituto de Investigaciones Filosóficas tiene ponencias, pues yo puedo inclusive acomodar mis clases para tener más tiempo y no tener que faltar a clase por meterme a alguna ponencia que me sea interesante. Yo sé que obviamente todo esto se hace en relación a los tiempos de todos los involucrados y que a lo mejor es muy complicado, pero si no lo habían pensado, a lo mejor puede ser algo que sea útil. Y por último, lo que comentó, disculpe, ¿cómo se llama? Sí. Me recordó mucho a una charla que escuché del contrato social, que decía que si este contrato social no se hace, pues no importa los esfuerzos que se hagan por cambiar los reglamentos, los estándares o los elementos, que todas las reformas siempre tenían que ir acompañadas de estrategias para que este contrato social se lograra. Y lo que entiendo es, o sea, todos debemos de identificarnos como iguales de valiosos, pero con distintas responsabilidades y que todos tenemos responsabilidades para con el otro. Yo como estudiante valgo lo mismo que el maestro, pero mis responsabilidades son diferentes y tengo responsabilidades con el maestro, responsabilidades con mis compañeros y responsabilidades pues conmigo misma. Entonces, a lo mejor en los cursos de inducción se podría hacer algún elemento para que se fomentara más esta cultura de que, no sé, sentirnos como en comunidad, pero creo que las actividades que se hacen para integración dependen mucho del cómo se comporten los integrantes de la actividad, y creo que si se estuvieran más actividades que
guiaran más esa convivencia, se pudiera obtener mejores resultados. Por ejemplo, se tiene, bueno, el picnic, por ejemplo, ¿no? El picnic se hizo y vamos todos, pero a lo mejor si pusiéramos una actividad que guiara un poco esa convivencia, se lograrían mejores resultados. Y eso. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Ya estamos Sí, cansados. podemos tener 2 o 3 comentarios más y luego… Pues más bien, a mí me gustaría que la maestra Coco nos explicara qué hace en didáctica con para que se le quite. Qué novedad. Bueno, platicaba yo que he ido haciendo algunas modificaciones en el programa y en la planificación del curso, dado que tengo que dejar un módulo que sea para darles, ¿no?, los marcos de referencia, los marcos teóricos para el curso, desde empezar a problematizar algunos conceptos también de la tradición pedagógica. Y después de eso vemos los elementos, ¿no?, de la planeación justamente y de la evaluación, los momentos del acto educativo, porque tienen que diseñar una clase, ¿no? Y en la clase vemos desde el enfoque que manejamos, que hemos estado aquí revisando, constructivista, ¿no? Entonces, se trata de que partan de lo que saben los estudiantes, ¿no? Y entonces el primer momento de la jornada que planifican tiene que ver con hacer una pregunta que problematice los saberes de los estudiantes, ¿no? O sea, recuperar, se dice, los saberes previos de los estudiantes. Después de eso tienen que diseñar actividades ya de aprendizaje, o sea, qué es lo que les van a proponer para desarrollar un determinado tema, problema, ¿no?, un contenido. Y después está, que es la parte, digamos, del desarrollo, ¿no?, de la clase, y luego está el momento de cierre, ¿no? Y que este momento de cierre contempla también una pregunta, generalmente, o una actividad que posibilite lo aprendido, aplicarlo en un ejercicio, ¿no?, ya más práctico, si se trató de un concepto, ver cómo ese concepto puede tener, ¿no?, aplicación en la vida, ¿no?, cotidiana. A veces puede ser una pregunta que posibilite hacer una recapitulación de lo que se discutió en clase. Y los estudiantes tienen que hacer al menos 3 planificaciones, ¿no?, que van a ser las planificaciones que van a ir a ejecutar en clase. Para esto yo me tengo que poner de acuerdo con los profesores que van a ser de tutores de estas prácticas, porque ellos nos tienen que decir en qué momento del programa van, para que los estudiantes puedan hacer, no alteren ¿no?, la planificación de los maestros, sino más bien se incorporen a los procesos que ya llevan. Entonces tienen que ver en qué momento del programa van y atender a los contenidos, ¿no?, que los profesores están por desarrollar. Y luego hacen al menos 4 visitas, ¿no?, de prácticas, no nos dan para más, porque tienen que ir primero a una observación de la clase. O sea, primero van al grupo donde van a trabajar a observar al profesor dando clase, y llevan justamente una rúbrica, ¿no?, que les permite identificar algunos aspectos que van a observar de la clase del profesor, y también que van a observar del desempeño de los estudiantes, ¿no? Esto es importantísimo para que tengan, ¿no?, una referencia para poder trabajar con los estudiantes.
Ya después de esto regresan ya al grupo, ¿no? Ya con su planificación, a desarrollar estas 3 sesiones. Casi siempre los mando en parejas para que tengan la posibilidad de entablar un diálogo entre ellos a la hora de planificar, a la hora de desarrollar las actividades y también a la hora de evaluar. Y entonces uno practica y el otro le sirve de apoyo y también de monitorear al grupo. Entonces, después que ya el primero desarrolla sus 3 clases, regresa con el compañero a él ser quien aplique y el otro a observar. Y entonces ya después de este periodo de prácticas, efectivamente, como tú dices, también tienen que elaborar un informe de la experiencia de enseñanza, donde les proporciono también varios criterios para la elaboración de este informe, y también tienen que traer evidencia fotográfica o de audio de los diálogos, ¿no?, que se dan en clase. No sé, así fue muy rápido. Antes de darle a Beto la palabra, yo quiero preguntarles lo siguiente puntualmente. Doctor Eduardo González Di Pierro, que usted junto con el maestro Mario Alberto, pues ya entraron en el nivel de decanos, porque el maestro Briceño ya no es decano. ¿Qué es lo que sigue de decano? Pues como santo, ¿no? O como San Briceño. Ya los decanos son, bueno, ustedes pues, yo también, pero ustedes. Bueno, a ver, doctor Eduardo, hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención y me gustaron muchísimo. Una de ellas, y ahí la pregunta es, o sea, tú hablabas de estos eufemismos que de pronto tenemos en la educación y en donde todos somos iguales, pero tú ponías el ejemplo de, pues el piloto es el piloto en el avión, o sea, vamos a pilotar yo que es todos. la primera vez que me subo a un avión no puedo agarrar el avión, ¿ves? Ahí mi pregunta es, en la Facultad de Filosofía, ¿qué cosas nos tocan específicamente a los profesores que tenemos que asumir esa responsabilidad de seguir siendo profesores de filosofía? Ahí la dejo y ahorita la comentas, para plantear las preguntas a los 3, pero sí me gustaría escuchar tu comentario. A la maestra Gloria, que también me encantó, Gloria, lo que dijiste. Me gustó muchísimo la página esta que presentas, donde presentas las materias las materias, el Beto lo entiende mejor, las materias A, las materias B, no las materias Beto, ¿cómo se llama? ¿O sí? Sí, las materias tipo A, y que presentabas lo que habrá que evaluar en cada una de las materias. Mi pregunta es si en todos los tipos de materias habría alguna habilidad que en filosofía no podemos no realizar. ¿Ok? Y para la doctora Vania, me gustó mucho, doctora, el tema que mencionaste en relación al curso propedéutico y en relación también a las reuniones de academia. Mi pregunta sería, ¿cuál sería para ti, pongámonos platónicos, cuál sería para ti el curso propedéutico ideal? O sea, ¿qué características tendría que tener un curso propedéutico ideal para estudiantes de nuevo ingreso? Bueno, le doy la palabra al maestro Mario Alberto y luego escuchamos sus comentarios, si les parece. Sí, rápidamente, porque ya es tarde y ya llevamos muchas jornadas encima. Sí, una disculpa, Eduardo, no estuve durante tu ponencia, pero me las estoy checando todas en Infosofía, lo bueno que quedan grabadas y las estoy ahí revisando. Mándeme. Bueno, ok. Muy bien. Pues sí, nada más 2 cosas rápidas de lo que había comentado la doctora Vania.
Esto que también es del propedéutico. De hecho, así se viene haciendo hace tiempo, ¿no? Que el propedéutico sea una especie como de forma de diagnóstico de las personas que ingresan a la licenciatura para ver qué se hace después. El problema es que después se pierde el seguimiento de ellos y ya no se sabe qué. Pero en el plan de estudios que se propone, uno de los rasgos más innovadores sería que el número de créditos de cada estudiante no sea tampoco homogéneo. Estamos acostumbrados a que un estudiante debe aprobar el mismo número de créditos, no importa sus capacidades y esto, ¿no? Sus deficiencias, lo que tenga que mejorar. En este proyecto que se tiene, ojalá sea viable, porque el CIA siempre dice no se puede, ¿no? Es que un estudiante pueda tener más créditos si lo necesita o él así lo solicita. No muchos más, ya se decía que las cifras de 324 a 356 creo que son los máximos que se pueden tener. Eso significa como 4 materias más. Y lo estoy pensando porque justamente hay gente que llega con deficiencias, pues sí, de escritura muy serias, y no puedes dar un curso a todos igual para esa mejora o esa corrección de este tipo de deficiencias. Se puede tener un curso especial, pero curricular, no que de créditos, para estudiantes que requieran este tipo de intervención mayor para este tipo de cosas que no todos lo requieren. Así que eso sería una especie como de plus del plan que está pensándose y ojalá se pueda aprobar, porque insisto, quien debe dar el visto bueno de que así sea es el propio CIA, aunque yo tengo entendido que hay una carrera en la universidad que ya tiene este número de créditos mínimos y máximos que habría que explorar, creo que ingeniería eléctrica, ¿no? Pero habría que verlo con detalle. Y otra cosa, lo pasaste como muy así, haciendo luego parte del problema, es el hecho de que tú dices formular 15 preguntas filosóficas, ¿no? Y a lo que voy, cuando esto termino, es que parte de las conclusiones o de las consecuencias de estas jornadas sería incorporar al plan de estudios, no en su cuerpo, sino en anexos, elementos que hemos estado discutiendo. Luego quedan volando, no se aterrizan en un documento. Aquí se ha hablado de cuestiones didácticas, de evaluación, todo esto, y si se queda aquí suelto, pues se va a perder, ¿no? Pero podemos no incorporarnos en el plan, no hay ningún ítem que permita ponerlo ahí, pero podemos libremente poner anexos donde al menos ciertas guías generales se hagan. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que es una locura dejar que un estudiante haga ensayos desde el primer semestre, ¿no? Pero es que depende de cómo entendamos el ensayo. Ensayo es eso, la palabra así lo expresa, es un ensayo, una forma en la cual un estudiante habla con voz propia, sin este tipo de peculiaridades de un artículo científico con introducción, bibliografía, notas. Confundimos a veces ensayo con artículo científico, y me parece que es un grave error. Un ensayo no debe tener nada de eso, ¿no? Un ensayo es… Chequen los años de Montaigne y busquen su bibliografía, no van a encontrar nada, ni notas al pie de página, ni introducción, conclusión, nada por el estilo, y puede ser una cuartilla o de 20 cuartillas o de 40 cuartillas. Entonces, bueno, nada más esto. Y claro, se sugiere y se ha sugerido, lo que pasa es que los profesores no asumimos eso, como dice Coco en su primera intervención, ¿cómo decías? No nos apropiamos de eso, y se ha dicho, por ejemplo, que las materias informativas nunca se dejen ensayos. Y hay profesores que de ley dejan ensayos, ¿no? Una historia de la filosofía, un ensayo. Pues no, hijo mío, es para una cuestión informativa que se debe evaluar de otra manera. Está pensado el curso con esa perspectiva y no lo respetado. Sin embargo, que en un documento lo diga sería importante. Nada más una pregunta rapidísima, porque incluso por curiosidad personal, ¿qué es una pregunta filosófica? ¿Cómo explicas a un alumno de preparatoria que es una pregunta filosófica? ¿No? Gracias. No es obligación responder. No. Gracias. Bueno, rapidísimo, que va un poco, sí, va junto con pegado, como dices. Bueno, sí, con esto que está comentando ahorita el maestro Mario Alberto, considero que es muy importante, necesario y quizás ya hasta urgente que trabajemos lo que ya han mencionado ahorita, colegiado, o sea, que urge el trabajo colegiado, el trabajo por academias, por semestre y también por ejes, ¿no? Porque justo cada quien entendemos de una manera una cosa, como esto de que ha resultado tan polémico y tan discutido lo del ensayo, ¿no? ¿Qué entendemos por un ensayo? ¿Qué características? ¿Qué es lo que les estamos solicitando a un estudiante de tal modo que da miedo o que dice, no, ¿cómo es posible? Y dice, bueno, ¿y por qué no? Entonces, creo que desde que nosotros mismos nos quede en claro qué es esto del ensayo, qué características debería de tener y por qué sí, por qué no
tenerle miedo a esta parte, ¿no? Y ir así precisamente en este trabajo procesual. O sea, alumnos de primer semestre, ¿qué es lo que les podríamos solicitar, ¿no? Y en todas las materias más o menos estar pues en esta misma dinámica, en esta misma sintonía, y después ir subiendo la exigencia y el tipo de trabajos, ¿no? De tal modo que desde comenzando con una materia como taller de investigación, terminando con una materia como seminario de tesis, entonces el estudiante ya tendría que tener todas estas habilidades, pero desde el profesor o profesora, qué es lo que le estamos solicitando, ¿no? Qué es lo que les estamos exigiendo. Entonces yo nada más quisiera hacer énfasis en esto y que también tiene que ver con un poquito lo que decía el doctor Lalo, ¿no? No perder este carácter indagatorio, ¿no? Desde el asombro, como de la investigación misma, y no de decir, no, yo no me voy a dedicar a la investigación, yo me voy a dedicar a otro rubro, pero justo es ir a este núcleo, ¿no? Esta esencia misma de la filosofía, y de ahí pues ir a esto otro del aprender a convivir también, que decías, que decía la maestra Gloria, y estamos aprendiendo a convivir también entre nosotros, la planta docente, de tal modo que estamos jalando, como dirían, para el mismo lado, que estamos en la misma sintonía y que entonces podemos ponernos de acuerdo para trabajar de esta manera. Bueno, nada más eso, gracias. Sí, señor, como dije hace ratito. Decano. Nada más para que veamos cómo se nos olvidan las cosas y cómo del dicho al hecho, ¿no? O del proyecto a la realidad hay mucha diferencia. Las tutorías se pensaron, fíjense, para que fueran evaluadas de una manera que nunca, o sea, se casi una vez yo creo, se llevó a cabo. Tutoría 1, no te acuerdas Eduardo, era que entregaran 2 ensayos y los revisaron los profesores que le dimos clase en ese semestre para poder entregar una evaluación colegiada, que se acostumbrara al estudiante a que fueran sus trabajos revisados, no por una mirada sino por 3 miradas. En tutoría 2 tenía que presentar un trabajo y defenderlo ante un jurado, para que fuera una especie como de ensayo de examen recepcional en el 4º semestre. Y tutoría 3 era presentar una especie como de mínimo proyecto ya de trabajo donde definiera un área de investigación, un área de interés, ¿no? Con algunas ideas así muy, digamos, embrionarias, ¿no? De lo que le puede haber en algún momento generado una tesis. Y los cursos temáticos eran para que profundizaran en cierta área y las tesis salieran de esos cursos temáticos, no con una temática aparte, ¿no? Que fuera un trabajo escolar más que titular al alumno. Entonces, cuando definía un área de trabajo en tutoría 3, que era 6º semestre, se pensaba que los cursos temáticos fueran diseñados en términos de los intereses de los estudiantes y que ahí hicieran sus trabajos de tesis. Nunca funcionó. La idea no era mala, pero esa desarticulación, esa falta de trabajo colegiado hizo que realmente no. Y también otra cosa que ha afectado mucho, profesores por horas, que no se les puede pedir un trabajo y un tiempo que no se les paga para estar aquí en este tipo de actividades y que tienen que correr a otro lugar para completar sus jornadas de trabajo, y lo entiendo perfectamente bien. Eso es lo que complica muchas veces la vida real, y que no, los proyectos que se tienen, que a veces son bien pensados, bien digamos, pues proyectados, finalmente no terminan en nada, ¿no? Perdón. Una última. Bueno, quizá a lo mejor no tiene que ver con preguntas a la mesa, sino una observación en el sentido de que quedarían pendientes otros puntos aparte de cuál es la actividad del docente en el aula, de la evaluación y bueno, también del énfasis que se le está poniendo a los chicos que están haciendo prácticas o el servicio y las prácticas profesionales. Pero antes de entrar a esta mesa estábamos comentando con la maestra Gloria que vamos a cojear de un pie con respecto a ahora que ya viene esta reforma al plan, porque, por ejemplo, para las áreas profesionalizantes, yo creo que ahí nos faltaría formación
por lo menos si uno revisa los perfiles de los profesores en estas áreas, y que también ya lo comentamos alguna vez con el maestro Mario Alberto, por ejemplo, en esta área de lo que tiene que ver con los proyectos culturales, ¿no? O sea, yo creo que de los que habemos aquí, yo creo que ninguno realmente cumplimos con ese perfil. O sea, si a mí me dicen, a ver, elabórate un proyecto cultural, y eso no solamente no sabemos hacerlo, sino que además implica, ahí pues hay que planear hasta los recursos y demás. Entonces, son áreas de lo que se va a ofrecer y de lo que todavía no estamos capacitados. Entonces, esos puntos quedaron como puntos ciegos que todavía no se discuten, pero yo creo que lo mismo sería importantísimo, quizá a lo mejor que se abriera el año que entra, pero específicamente sobre las áreas profesionalizantes que no se han abordado, pero que se van a tener que hacer, y cuanto antes mejor, y ver cómo se va a resolver también ese problema. Claro, lo motivante de la reforma es que es un reto en primer lugar para nosotros los profesores, no para los estudiantes, porque los estudiantes estarán aquí 4 años cuando más y se van. Nosotros no. Perdón, ustedes son los expertos y convocados ahora. Convocados y expertos no. Sí, bueno, en parte de la inquietud que señalaba Alfonso, empiezo yo, porque fue la primera cuestión que señalabas, y pues en parte la respondió mi colega el decano también, en buena forma. El problema es eso, que hemos diluido, o sea, ya sea con los eufemismos, lo que yo les decía al principio de la ponencia, ¿no? La cuestión de, ¿cómo se llama? Facilitador. ¿Qué es eso? Facilitador. Bueno, está bien, pues, démosle contenido real, pues. O sea, el profesor, el estudiante, o sea, hay funciones distintas, y como bien decía la compañera que ya se fue, no es que sea superior, son funciones distintas, son vocaciones distintas, que nos obligan a responsabilizarnos a nosotros como profesores de lo que estamos haciendo. De la otra manera se diluye cuando te dicen, no, es que hay que evitar la clase conferencia. Bueno, otra vez, decíamos, depende de qué clase se trate, de qué curso, de qué materia, de qué cuestión. Yo decía, hay una manera de evaluar cualitativamente que sería deseable. Muchas de las materias se podrían evaluar simplemente como se ha hecho en otras ocasiones, como aprobado o no aprobado, y uno tendría que saber o darse cuenta de eso. No porque esté aquí, pero por ejemplo, si a mí me dicen, Uriel, ¿no?, que está aquí presente, pues a mí está aprobado en la materia que doy yo, o sea, de fenomenología. ¿Por qué? Porque le hemos dado seguimiento a la cuestión y estoy seguro perfectamente. Claro, está bien que exista una contraparte donde tengan que entregar un ensayo final, por ejemplo, en este caso sí ensayo, pero con Alberto lo hemos visto durante muchísimos años, ¿no?, esa cuestión de pedir ensayos en materia de lógica, por ejemplo, ¿no? Y en lógica, por ejemplo, sí se privilegiaría, y me parece que es correcto, se pueden ver otros instrumentos y concomitantes, pero es inevitable ir la evaluación cuantitativa junto con otros elementos. De otra manera, es muy difícil que en general los estudiantes lleguen, y eso hay que reconocerlo en el sentido real de la palabra, reconocer cómo viene la cuestión del perfil de ingreso y vislumbrar el perfil de egreso que deseamos de los estudiantes para saber qué es lo que estamos queriendo hacer precisamente. Entonces, si vas a una materia de lógica matemática, lógica formal o lo que sea, bueno, ahí me parece que es inevitable hacer una evaluación cuantitativa. Lo mismo en historia de la filosofía, pues hay que darle un seguimiento a otro tipo de, sí, controles de lectura, si acaso, etcétera, pero un examen, ahí sí. Y hay otras materias donde se presta la cuestión del ensayo, que efectivamente, como bien decías, tiene que ser eso, un ensayo, ¿no? Tú señalabas a Montaigne, pero más contemporáneo a nosotros, a Ortega, ¿no? O sea, no tienes que estar ahí, que la visita a pie de página y que tiene que ser así, o sea, uno tiene que tener ahí cierta sensibilidad, y eso que nos toca hacer, que no siempre lo hacemos, pues hay que reconocer esto, ¿no? Decía yo, tenemos la ventaja de que al ser pocos, que institucionalmente se ve como algo mal visto, tenemos esa oportunidad que luego desperdiciamos. Al ser pocos tenemos mayor oportunidad de tener un seguimiento real a los estudiantes, como lo que estamos diciendo, ¿no?, que en otras facultades quizá les resulte más problemático. Pero por ejemplo, y esto no lo señalé yo, y aquí lo tenía planteado. Sí, fíjese, ya me regañó. Nada más mencionar esto, ¿no? De cómo por ejemplo, enseña una historia de la filosofía. Entonces, enseña la historia de la filosofía, sí, plantea ciertos contenidos
que yo sigo celebrando que sigamos dando historia de la filosofía como lo hacemos, ¿no? En cierta manera hay que mejorar las cosas, hacer ver que se trata de la historia de la filosofía como un aspecto de la historia de la razón humana o del pensamiento, y hacer ver ese elemento, ¿no? Claro, si se trata de otro tipo de materia, entonces dar cuenta de qué significa eso del pensamiento crítico, ¿no? Como decimos nosotros a veces nada más por un lado, qué significa el pensamiento crítico, poner ejemplos, etcétera, ¿no? Algunos de los ejercicios que señalaba Evania pueden ser muy valiosos respecto a este asunto. En otras ocasiones, si estamos dando la materia de ética, dar cuenta de cuáles son las raíces filosóficas de la ética, la liga que tiene respecto del valor social que esto implica, etcétera, y que en otras materias no, o sea, diferenciar bien. Entonces, eso pues un poco nos toca hacerlo a nosotros, en cierta manera, y tratar de hacer desarrollar la actitud de los estudiantes a problematizar la realidad en ese sentido. ¿Cómo? Pues también con el ejemplo, ¿no? Que a veces no hacemos. Entonces, eso es una cuestión que sí me parece importante de absolver. Y nada más termino con esto, lo que decía Mario Alberto me parece que es fundamental, sí, efectivamente, lo de las tutorías, yo me acuerdo, si acaso sí, como dices, una vez o dos se llegó a hacer y vislumbraba muy bien, y luego por una actitud nuestra comodina o lo que tú quieras o ya de inercia, se dejó de hacer. Eso me parece una oportunidad desperdiciada completamente, porque era el espíritu que tenía en esta cuestión de la tutoría de evaluación, que implica, claro, un desgaste mayor en el caso de nosotros y que a veces no estamos dispuestos a asumir. Me parece que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque implica además de todo, eso que yo decía también al inicio, la socialización de que la evaluación se dé también de manera colectiva, sí, es decir, el profesor con el grupo, pero luego hacer una evaluación, ya sea por academias, consejo de facultad, como le quieras llamar, dando cuenta de esto, ¿no? A veces para incluso intercambiar opiniones sobre el desempeño de los estudiantes en determinado momento por semestres, ¿no? ¿Cómo lo ves? Para evitar luego esos fenómenos que se daban mucho, no sé si todavía, ¿no? A ti te pasaba muchísimo, ¿no? Es que es la única materia ya nada más que me falta y después le decían lo mismo también a ti y a otro, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y que nosotros no intercambiábamos a veces esa dificultad, lo que decía la compañera es muy cierto, ¿no? Socializar este asunto entre nosotros. Hemos perdido esto por múltiples razones también, la vorágine de la cuestión burocrática, administrativa, que se sobrepone a la actividad académica, pero tenemos que resistir un poco ese tipo de cuestión y volver otra vez a reactivar ciertas cuestiones que se llegaron a hacer en cierto momento y que tenemos que absolver nosotros. Yo creo que es nuestra responsabilidad, pues. No, nada más eso. Yo no entendí bien tu pregunta, Alfonso. Te dijiste no dejar de no evaluar, o te refieres a que no podemos dejar de evaluar ciertas habilidades. En los diferentes tipos de materias, digamos, ¿qué aspectos comunes hay que tendríamos siempre que evaluar? Porque en la tabla que tú presentas, muy bien, o sea, conforme al plan de estudios, digamos, se presenta la diferenciación de la evaluación en los diferentes tipos de materias, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería, mi inquietud sería o sea, en todos los tipos de materias, ¿qué cosas en filosofía tendríamos que siempre estar evaluando? Ya, yo creo que lo actitudinal, que siento que es algo que no forma parte ni de las materias ni de las formas de evaluación. Y no hay ejercicios precisamente que nos permitan tener muchas de las cosas. Por eso al principio inicié con todo lo que nos dice la universidad que nuestros alumnos van a hacer, ¿no? O sea, convivencia, respeto a las religiones, a las diferencias sexuales. Y en nuestras materias, bueno, en las materias todavía algunas, por ejemplo, las que hablan del feminismo y todo esto, ¿no? Pero hay muchas actitudes de soberbia, por ejemplo, que se han mencionado, no lo digo yo, lo han dicho compañeros aquí, los mismos estudiantes, pues que los dejamos así como que pase, ¿no? Simplemente se cree que la erudición, también eso lo decían ustedes en su mesa de estudiantes, ¿no? O sea, la erudición parece que eso es lo que se está buscando, ¿no? Porque eso te da prestigio, te da poder y te da, pues no, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que replantearnos precisamente cómo reforzar esta actitud de solidaridad,
de reconocimiento de las diferencias, de aceptación, de respeto. O sea, todo eso se puede ver en muchas materias, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo la multiculturalidad, pues son de las cosas que abordo, pero por el tipo de materias, pero quizás en otras habría que incluir toda esta actitud pues más solidaria con nuestro contexto. Tenemos aquí muchos alumnos que vienen de comunidades indígenas, que a veces ni siquiera hablan bien o les cuesta trabajo leer. De por sí los textos filosóficos son difíciles. Ahora, si tu lengua materna es otra, pues tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? O sea, algo que les ayude realmente a sortear pues las dificultades a las que se enfrentan, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, el aprendizaje, el aprender a ser, que no pues nada más lo dije así rápidamente, pero ya sería cuestión de trabajarlo en academias. Yo creo que ese trabajo lo tenemos que hacer. No, ya estamos viendo que no es muy necesario, y además tenemos muchas experiencias que podemos recoger como decía Vania, son cosas que ya hacemos, pero que no sabemos cómo los hacen nuestros compañeros, y a lo mejor han encontrado mejores estrategias que las que uno lleva a cabo, ¿no? El aprendizaje del ser es cómo podemos hacer que el alumno desarrolle su potencial. Y eso a mí, la verdad, se me hace difícil, pero no imposible. Y yo creo que por ahí, por lo menos, hacernos la pregunta, hacerla patente y ver si está a nuestro alcance hacer algo o no. O sea, por eso digo, mi ponencia era como para abrir el diálogo, ¿no? Y a ver qué posibilidades y pertinencia implica incluir estos aprendizajes. Intentaré ser breve. La primera, ¿cuál sería el curso propedéutico ideal? Insisto, no tendríamos que hacer algo completamente nuevo. De hecho, el año pasado en el curso propedéutico, como se elaboró,